la clase de hoy día vamos a continuar con el movimiento circular y para eso vamos a hacer la construcción de ecuaciones. ¿A qué se refiere? Es que hasta ahora solamente habíamos hablado teóricamente de qué era el movimiento circular, qué tipo de movimientos hay, pero no abordamos en general ningún tipo de ecuación. Para eso vamos a hablar hoy día de la construcción de las ecuaciones, cómo poder construir y cómo abordar los problemas que se pueden ejercer hasta ahora. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto, hemos aprendido sobre el movimiento curvilíneo, cuál es la diferencia con el movimiento en una dimensión y en particular con los movimientos en dos dimensiones que tiene que tener en particular este movimiento porque se llama un movimiento curvilíneo. Hablamos sobre la velocidad del vector y que nos dimos cuenta que era tangencial a la trayectoria de este, que lo vimos en la clase pasada. Y sobre la aceleración del movimiento hasta ahora. Ahora, en esta clase de hoy día lo vamos a enfocar en el movimiento circular y vamos a hacer las ecuaciones de movimiento. Para eso hay que entender que el movimiento circular, cuando se tiene una partícula, que la voy a dibujar acá en el mismo círculo, una partícula naranja, esta se va a desplazar dentro del perímetro de una circunferencia, que es lo que habíamos hablado. Lo único que puede variar, aquí hay dos tipos de coordenadas. Acuérdense que están las coordenadas que siempre hemos trabajado, las X y Y, pero hablamos también sobre la importancia de trabajar con otro tipo de coordenadas para mantener las simetrías. En este caso, las coordenadas pueden ser r, θ. ¿Por qué? Porque en el factor r, que es este, se mantiene constante en un círculo. Entonces tengo una simetría, tengo un dato menos que calcular. Mientras que si lo hiciera con las otras coordenadas x, y, se complica la cosa, no quiere decir que no se pueda hacer, pero sí se complicaría por tener dos variables, x, y, mientras que el otro solamente tengo una variable, una de las letras va a variar, que es θ, el r es constante. Entonces, como θ va a ser la única variable que va a variar, yo sé que para un θ final, un θ cualquiera, va a ser la suma de su θ inicial más la velocidad angular por el tiempo. Ya habíamos hablado de la velocidad angular. Entonces, si yo conozco una posición y yo sé después de un cierto tiempo, cuando conozco el tiempo, por ejemplo 3 segundos, me basta con conocer solamente la velocidad angular para saber exactamente cuál va a ser la nueva posición respecto a θ. Y aquí r no va a variar. Entonces esa es la ecuación, la primera que deberíamos conocer y la primera que hay que anotar. Para eso, la vamos a remarcar ahí, que llamaríamos ecuación 1. ¿Ya? Eso quiere decir que esta ecuación sí o sí la vamos a tener que ocupar porque describe el movimiento de la partícula en un tiempo determinado. Acá da como ejemplo el movimiento de esta pelota verde que está en el perímetro de una circunferencia y dice lo siguiente que vamos a hacer paso a paso. Supongamos que se tiene una partícula en movimiento moviéndose sobre este círculo de 20 centímetros. Entonces, como dato, lo están dando que el radio de esta circunferencia son 20 centímetros. De tal manera que en T0 se encuentra a pi cuartos. Entonces, nosotros ya sabemos que una vuelta completa son 2pi. Acuérdense que una vuelta completa son 2pi en radianes. Media vuelta es pi. Un cuarto de vuelta es pi medios. Y, como dice la información y está en el dibujo, la partícula se encuentra en pi cuartos. Entonces, en T0, yo sé que θ vale pi cuartos. ¿Ya? Y da 2 vueltas por segundo. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué sería las 2 vueltas por segundo? Que ya hablamos en la clase pasada. ¿Qué era 2 vueltas por segundo? ¿Qué información es esa? RPS. Son las revoluciones, ¿sí o no? Pero, ¿qué variable es? ¿Qué sería? En definitivas cuentas, ¿qué me estaría dando como información? Que da 2 vueltas por segundo. ¿Sería la aceleración? ¿Sería la velocidad? ¿Sería la posición?
sería la velocidad angular, W, como ya lo conocíamos. ¿Por qué? Porque me está dando a conocer cuánto recorre en un determinado tiempo respecto a sus ángulos. Entonces, como es angular, me tengo que acordar que lo tengo que dejar expresado respecto al ángulo, no a la distancia como el perímetro ni el área, es el ángulo. Entonces, habíamos hablado que eso se podía expresar como dos vueltas, que serían 4pi en un determinado tiempo, que eran 2 segundos. Entonces, está dando 2pi. Y acuérdense que aquí hay que escribir, se puede escribir radianes partido en segundo, o en muchos libros también ponen 1 partido en segundo. Como que omiten la unidad radian, ya que radian no es realmente una unidad física. Entonces se puede también aceptar físicamente 1 partido en segundo. Ya. Entonces eso es lo que me dice, que da una vuelta, 2pi, cada un segundo. Ahora, siguiendo con la información, vamos a destacar entonces que solamente leyendo hasta la segunda línea, sabemos que el radio mide 20 centímetros y que en 0 segundos se encuentra en pi cuarto. Y obtuvimos su velocidad angular. Te dice también que va en contra de las manecillas de reloj, entonces va en este tipo de movimiento. Y nada más. Ahora viene como la pregunta o lo que te piden que hay que hacer y lo que hay que reconocer. Que lo primero que es construye un gráfico para el ángulo respecto al tiempo entre T0 y T2. Entonces, vamos a hacer acá el pequeño ángulo. Para eso voy a borrar esta información que tenemos acá. Y vamos a hacer los dos ejes. Tanto para el eje X, para el eje Y. Ya, todavía estoy pensando en matemáticas. Estamos en física. Entonces, me dicen que haga un gráfico de tiempo y el ángulo, teta. El ángulo respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué puntos conocemos de la partícula en su movimiento con información? Lo primero que sabemos es que lo dicen en T0. En T0, la partícula se encuentra con un ángulo de pi cuarto. Entonces yo sé que cuando el T vale 0, se encuentra en el punto pi cuarto. Después me dice que haga un gráfico de 0 a 2 segundos. Entonces hasta que llegue al T igual 2 segundos. Y me tengo que preguntar entonces, ¿cuánto vale el ángulo en 2 segundos? Y para eso tendría que comprar la ecuación número 1, que sería simplemente pi cuartos, porque es el teta 0, más W, que era 2pi por T. Entonces me va a quedar, si reemplazo, pi cuartos más pi medios por 2. Entonces me va a quedar 4pi más pi cuartos. Entonces voy a hacer acá, la distancia que hay de aquí a acá, voy a decir que hay 2pi, 4pi, disculpen. Y aquí va a estar el punto pi cuartos más 4pi en ese punto. Y ahí tengo exactamente el otro punto. Como la velocidad es una ecuación lineal, es simplemente una línea recta. Si se dan cuenta, es análoga a cuando teníamos la ecuación no circular, sino en una dimensión, la de la velocidad versus tiempo, que habían casos que la ecuación daba así, lineal. La única diferencia es que ahora no estamos, disculpen, acá no era velocidad, sino que era la unidad de distancia,
aquí ya no estamos en el eje X, sino que ahora estamos midiendo el teta, y por eso el movimiento es circular. Hay que acordarse que esa es la diferencia más significativa que tiene un movimiento circular con el movimiento en una dimensión, o dos dimensiones, que vamos a dejarlo todo expresado en función de teta y r. Ahora ya tuvimos el gráfico, y dice, para un círculo de radio r, es posible escribir las coordenadas x, y. Lo que me están diciendo es que si yo tengo un movimiento circular y nosotros queremos escribir las coordenadas x, y de este movimiento, si es posible escribir para cualquier posición esas coordenadas. Para eso tendríamos que fijarnos en el círculo, hacer un zoom y fijarnos. Si yo me preocupo en la coordenada x y me preocupo en la coordenada y, ¿qué tipo de figuras geométricas se le genera en la mente además del círculo? ¿Qué observan? ¿Qué otra figura geométrica hay ahí? Un Un triángulo. triángulo El rectángulo. triángulo, rectángulo. ¿Cómo lo aseguramos que es rectángulo primero? El que nos va a decir que es rectángulo es nuestras propias coordenadas. Si nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de coordenadas no es rectángulo, entonces nosotros no podemos asegurar que es rectángulo, pero gracias a las matemáticas sabemos que las coordenadas x, y son rectángulos, porque lo enseñaron que el x tongo por x tongo daba ¿cuánto? O el x tongo por el y tongo, ¿cuánto tenía que dar? El x tongo por y tongo da 0 y el x por x da 1. Entonces, esas ecuaciones matemáticas lo aseguran que es un triángulo rectángulo, porque no están en las mismas coordenadas, no están en la misma dirección. Como tenemos un triángulo rectángulo, nos tenemos que recordar que hay unas ciertas propiedades matemáticas para ella, que son las funciones trigonométricas, la función seno y la función coseno. Y habían catetos, había lados particulares para un cierto ángulo, que era el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, yo puedo expresar el valor de cuánto vale la coordenada x y cuánto vale la coordenada y en respecto a las funciones seno y coseno de los triángulos rectángulos. Para eso, te dicen, y es lo que vamos a ver acá, que la ecuación de movimiento, entonces si la queremos dejar expresada en función de x, y, están descritas, voy a cambiar el color, porque el morado ya lo usamos arriba, por estas ecuaciones. Fíjense que cuando hablamos de la componente x, se puede escribir tanto x tongo como y tongo, en un orden matemático. Podemos usar x, y, z, que también es exactamente lo mismo que y, j, k. Solamente que les acomode a ustedes usar, no hay problema. Pueden usar tanto x, y, z o y, j, k. En este caso se reúne. Ahora, si yo dibujo el triángulo y tengo un ángulo θ, yo puedo saber cuánto va a valer la componente x. La componente x para ese ángulo es un cateto adyacente, y el cateto adyacente es con un coseno. Va a ser la hipotenusa, que en este caso es el radio de la circunferencia, porque la distancia desde el centro al perímetro, por coseno de θ. Y ahí nos damos cuenta que tenemos la primera componente. Si hacemos exactamente lo mismo, pero con el cateto opuesto, obtendríamos la coordenada y. Entonces, lo está diciendo en esta guía, que nosotros podemos obtener cualquier posición en cualquier tiempo de la partícula en movimiento circular respecto con esta ecuación, pero la voy a obtener en función de las coordenadas cartesianas, x, y, mientras que en el anterior las tenía descritas en función
de las coordenadas respecto al ángulo. De las dos formas se puede trabajar. Ahora, vamos a marcar entonces que cómo obtenemos estas ecuaciones es por medio del triángulo rectángulo, de las funciones trigonométricas y respecto a los catetos, adyacente y opuesto. ¿Cómo podríamos encontrar la magnitud de la posición? ¿A qué se refiere? Que cuando yo tengo el círculo, cuando yo tengo el movimiento circular, yo podría preguntarme cuál es la distancia que hay desde el origen a la partícula. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que siempre, así pensando simplemente sin calcular, la distancia va a ser fija. ¿Cuánto tiene que dar? R. Porque la partícula se va a desplazar solamente en el perímetro de una circunferencia, por lo tanto, está descrita por la distancia del radio de la circunferencia, que es R. Entonces, si yo quiero calcular esta magnitud, que es la posición, debería obtener R. Y vamos a ver si es verdad. Para eso, acuérdense que la función se calcula como las componentes en i tongo al cuadrado más las componentes j tongo al cuadrado en raíz. Y si tuviera una z, sería una k, sería también la k. Me quedaría un r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta. Hay un factor común de r cuadrado y me queda el coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Cuánto da coseno cuadrado más seno cuadrado matemáticamente? 1. Es una propiedad trigonométrica de los triángulos que la suma de coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo me da 1. Entonces me queda raíz de r cuadrado, que es exactamente la magnitud de r, el valor positivo. Entonces obtenemos exactamente el mismo concepto. La posición para cualquier tiempo o para cualquier ángulo va a tener que ser sí o sí r, la magnitud. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, i tongo al cuadrado o j tongo al cuadrado o cualquiera de esos vectores unitarios al cuadrado es 1. sí, Ya. sí. Eso también, sí. Acuerda que cuando yo lo escribí acá arriba, cuando les pregunté el x tongo y el y tongo, Claro. cuando tú tienes dos vectores unitarios, una de las definiciones que tiene es que uno no puede proyectar al otro. Eso quiere decir que uno no puede generar sombra respecto al otro. Es lo que habíamos hablado sobre las sombras, ¿se acuerdan? Las proyecciones. Entonces, Claro. como no generan esta proyección, el y tongo, x tongo da 0. Ahora, si yo proyecto x tongo respecto al mismo x tongo, lo que proyecta es a sí mismo, 1, es su magnitud total. Claro. Ah, ya. Y eso me asegura que cuando yo elevo al i cuadrado, como tú lo dices, da 1. Y se va el i tongo y el j tongo dentro de la raíz. La matemática es como se sustenta a sí misma en todo. Por eso hay que saberse todas las propiedades, aunque sean como tontas. Claro. Ya. Pero esto no es una multiplicación normal entre vectores porque así no funciona. ¿O sí? Cuando vean, si ya vieron vector en mate 1, sí se... pero después lo ven en mate 3 de nuevo. Ahí ven las multiplicaciones y se van a acordar de esto. Ya. Ah, bueno, pero... No, pero se cumple. Sí, ok, Ya. gracias. Ahora, ahí van a ver valores propios, vectores propios. Me dicen una cosa. Ahora, entonces, antes de seguir, escriba explícitamente el vector posición de la información. Para eso es la ecuación que tenemos ahí. Lo vamos a escribir de nuevo. Nos pide que la escribamos.
Entonces hay que hacerlo de diante y escribir. La posición va a estar descrita por LR, que es la distancia del radio de la circunferencia, para un teta dado en equistongo más R seno de teta para una coordenada J tongo. Ahora, ya tenemos la posición. Tenemos la posición de la partícula en coordenadas cartesianas. Ahora que tengo la posición, podríamos ser capaces de calcular la velocidad. Y para eso lo acordamos en la primera clase de movimiento en una dimensión. Ya hablamos sobre el concepto de velocidad, que era simplemente la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces habría que derivar la posición respecto al tiempo. Ahora, fíjense en la ecuación de posición. ¿Cuáles son las variables o cuáles son las letras que dependen de la posición? Acá tengo la ecuación posición y yo le estoy preguntando de qué variables depende esa función. ¿Cuáles son? O cuáles son las letras que hay dentro de la ecuación. Nos tenemos que fijar que la primera es R y la segunda es teta. Ahora, cuando nosotros queremos derivar el dr, tenemos que derivarlo respecto a sus variables. En este caso, respecto al R mayúscula y derivarlo respecto a teta. Pero como estamos pidiendo que sea la derivada respecto al tiempo, entonces dr tiene que depender del tiempo y de teta derivar respecto al tiempo, si es que depende. Si se dan cuenta, es como que yo dijera, si yo tengo A dividido en B, A, y imaginemos que A no depende de B, sino que depende de C, entonces sería A respecto a C por C respecto a B. Es como que se aniquilaran las derivadas, pero no lo hacen. Pero uno como que lo asemeja de esa forma. Ahora, el radio de una circunferencia en cualquier punto es fijo. El radio no varía. Como no varía en el tiempo, esto vale 0. El dr de t. Porque no varía en el tiempo. Por lo tanto, algo multiplicado por 0 me da 0. En este curso es así. Uno después en otros cursos, en otras físicas, puede darse cuenta de que esto puede variar, que el círculo no es un círculo, sino que una elipse, o puede ser alguna forma media rara, pero en este caso es 0. Entonces, me queda que la velocidad va a ser solamente la componente de su posición respecto a teta, y cómo teta varía en el tiempo. Por eso la velocidad depende de 2. Porque quiero saber la posición respecto al tiempo, pero la posición no depende del tiempo, depende de teta. Y es teta el que varía en el tiempo. Por eso, si uno se fija, la ecuación está acá, que te dice que respecto a la derivada, que es lo que hicimos recién, obtenemos que la velocidad va a ser la derivada de la posición respecto a su variable, la única que varía, que sería teta, y teta varía en el tiempo. ¿Alguna duda está ahí? Entonces aquí tenemos la ecuación 1, que es la de la posición, y aquí tenemos la ecuación 2, que es la de la velocidad. Tenemos la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad. Entonces, aquí te dicen una forma de obtener la velocidad, que son los siguientes pasos.
calcula primero la derivada respecto al tiempo. Para eso es calcular d θ dt. Y fíjense, si yo derivo esta función respecto al tiempo, la función que tengo acá, si yo derivo de θ respecto al tiempo, primero esto es una constante, se hace 0, y solamente me sobrevive w, que es la velocidad. Y el segundo paso que te dice es tomar la ecuación posición y derivarla respecto a θ. Para eso, tienes que saber la derivada del coseno y la derivada del seno respecto a θ. ¿Ya? Entonces, como resumen, vamos a resumir. Primero, nosotros podemos describir la posición respecto a θ de una partícula, sabiendo su posición inicial, más la velocidad angular en el tiempo. Es cuánto varía la posición angular respecto al tiempo. También podemos describir su movimiento, su posición respecto a las coordenadas x, y. Para eso tenemos que saber el radio de la circunferencia por coseno de θ, y todo eso va a ser en x tongo o y tongo, más r, seno de θ, en j tongo. Esta va a ser la ecuación de posición en coordenadas cartesianas. Respecto a esa posición, yo puedo calcular la velocidad como dr de t, pero como r depende de θ, va a ser dr de θ y θ depende de t. Ahora, si derivo de r de θ, me va a quedar la derivada de coseno, que sería menos seno, me daría menos r seno de θ por d θ de θ, queda 1, más r coseno de θ. Y todo eso, que es todo esto, me lo voy a poner con color, todo esto es todo esto, lo tengo que multiplicar por dt de θ. En este caso sería W. ¿Y de dónde saco el W? De acá. De θ de t, si lo derivo de la ecuación 1, esto se hace 0 y me queda simplemente W. Si yo derivo esta ecuación respecto al tiempo, el primer término es 0 y me sobrevive solamente el segundo. Y eso lo multiplico ahí. Yo tengo la velocidad de la partícula en cualquier tiempo, la velocidad instantánea. Ahora, nos preguntan, calcule la magnitud del vector velocidad. Este resultado es lógico y consistente con lo que hemos hablado hasta ahora. Para calcular la magnitud, habría que elevar este término, acuérdense, esta componente al cuadrado y esa al cuadrado y en raíz, igual que esto, lo que estamos multiplicando. Entonces, la magnitud son las componentes, que me quedaría un r cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de θ, para el i, más r cuadrado, w cuadrado, coseno cuadrado de θ. La componente j. Y me quedaría simplemente r cuadrado, w cuadrado, ya que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y eso me quedaría rw. Y si nos damos cuenta en la clase pasada, de la semana pasada, definimos la velocidad
como el radio por la velocidad angular. Entonces estamos bien. Se mantiene el concepto del que habíamos hablado en la clase pasada, pero está visto desde dos perspectivas, obtenida ahora por medio de coordenadas cartesianas. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que hacer en coordenadas cartesianas aumentaba la dificultad porque hay que hacer más ecuaciones y aplicar más conceptos, que en este caso son los trigonométricos y el concepto de magnitud, mientras que en la clase pasada cuando trabajamos hicimos todo desde el punto de vista angular? Siempre el angular te va a solucionar porque tiene mayores simetrías. A la magnitud del vector velocidad. Sí, es la del vector velocidad, es la magnitud de la vector velocidad, que es la que los piden acá. Calcule la magnitud del vector velocidad. Y ahí dicen, en un caso particular, cuando θ vale pi medio, sustitúyela en la expresión y dibuje los vectores r y θ. Eso que te quiere decir es que dibujemos un círculo en el cual en este punto está la partícula porque es pi medios, y dice que dibuje los vectores, dibujar hacia aproximadamente. Ah, ya. Sí, puede ser que haya un desfase en lo que hable con lo que escribo. Me voy a estar fijando en eso. Ya. Entonces, volviendo al tema. Si yo tengo la posición ahora de la partícula, pero para un θ de, no sé, de pi medio, que eso es lo que lo están pidiendo. Cuando el θ vale pi medios, dibujar la velocidad y la aceleración. Para eso, vamos a dibujar las coordenadas. Sí, como que se pega. Pero vamos a hacer algo. Voy a... Espérenme un rato. Actualizar. A ver. Ahí. Y vamos a compartir. Ya. Si se me llega a pegar de nuevo, díganmelo, porque de repente cuando escribo no veo tanto el chat, ¿ya? Entonces, si tenemos, lo están preguntando acá. Ahí, que ahora ya se pega menos. Lo dice, calcular la magnitud del vector velocidad, que es lo que calculamos recién. Ahora dice, en el caso particular de pi medio, calcular, dibujar los vectores de posición y velocidad. Para eso, tenemos ahí la posición del objeto y lo que queremos es dibujar el vector velocidad y posición. Primero partamos por el de posición. Entonces, el vector R tendríamos que calcularlo de esta forma, que lo están pidiendo acá, que lo vamos a poner con un color morado. Entonces, este es el que tenemos que dibujar. Para eso ya conocemos el ángulo, que era pi medios. Entonces, coseno de pi medios, ¿cuánto da? ¿Cuánto da el coseno de pi medio? 0. ¿Y el seguro? ¿Y el seno de pi medio? 1. Ya. Entonces, como el x se hace 0 y solamente sobrevive y, en ese punto, el vector posición va en esa dirección.
Ahora, el vector velocidad los tendríamos que fijar en la ecuación de la velocidad, que está acá. Vamos a cambiar el destacador. El que está en este punto. Ese es el vector velocidad. Y tiene tantas componentes R como componentes I. En este caso el J se hace 0 y solamente sobrevive el I. ¿Sí o no? Es 90. Y tiene un valor negativo. Por lo tanto, la posición, la velocidad, disculpen, va a ir hacia acá. Esa es la variación de la posición, por eso la partícula va a empezar a variar en ese respecto a ese punto. Ahora, como estamos haciendo estos gráficos de los vectores, vamos a trabajar con los mismos conceptos que habíamos usado en las clases pasadas, pero con este movimiento nuevo, que está acelerando, que está cambiando su velocidad. Si se fijan, comparado con las clases pasadas, todavía estamos en movimiento en 2 dimensiones, pero ahora está acelerando. En la primera hablamos sobre un movimiento normal cualquiera, después hablamos sobre un movimiento circular, y ahora seguimos manteniendo el movimiento circular, pero ahora sí está acelerando. Ahora vamos a esperar que se cargue. Que se demora, no sé por qué. Y ahí. Entonces, vamos a hablar sobre el movimiento. Vamos a seguir hablando de movimiento en 2 dimensiones, pero lo vamos a centrar ahora en que este movimiento está acelerando. ¿Ya? Para eso, nos vamos a ir al primer dibujo y vamos solamente a observar qué es lo que dice. Ahora, tenemos el movimiento circular, tenemos un círculo en el cual hay 2 posiciones de la partícula, una posición A y una posición D, antes y después, pues, no sé por qué pusieron D ya. Ahora, nosotros ya sabemos, por medio de análisis de vectores, que podemos calcular la diferencia, el delta V. Para eso, habían 2 formas de calcular. Una forma era, como lo dice en este caso, era hacerlo por medio de la suma de vectores. Si teníamos el vector A y dibujábamos exactamente el vector D, nosotros podíamos preguntarnos cuánto le falta al inicial para llegar al final. Y ahí obteníamos el delta V. Y la otra forma era por medio del concepto de delta V. El delta V estaba descrito como una diferencia entre el final, que sería el D, menos la velocidad en A, que es el inicial. Si nosotros dibujábamos esos vectores, yo tenía que dibujar primero el vector D, porque es positivo, está al principio de la recta, y a partir de él dibujar el vector A, pero al ser negativo cambiaba su orientación. Si yo hacía eso, obtenía exactamente el mismo vector, pero por otra forma, obtenía el mismo delta V. Uno por el concepto de resta de vectores y uno por el concepto de suma de vectores. Pero los dos se obtenía exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que si nos damos cuenta, tanto el vector A como el vector D no son del mismo tamaño, no tienen la misma magnitud. En el caso de la semana pasada sí tenían el mismo tamaño, pero ahora no.
Por lo tanto, no podemos hablar de que el triángulo que se forma es isósceles como el de la semana pasada. Ya no se cumple ese concepto de que sean isósceles. Lo único que podemos decir es de que si hacemos ese concepto de límite, cuando uno tiende al otro, se podría ver que la suma de los dos ángulos va a dar 180, porque los ángulos se van a acercar mucho, 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 mucho. Entonces, la suma de este ángulo con ese ángulo va a tender que los dos sean 90. Tienden, nunca van a ser, pero van a tender a 90. Y la suma va a tender a 180. Entonces, lo que te dice acá es que la dirección, a medida que estos dos puntos se vayan acercando, a medida que yo vaya haciendo un zoom, este delta B va a tender a irse en esa dirección, a empezar a acercarse, acercarse, acercarse. Y como está tendiendo, pero lo voy a poner acá, vamos a ver. Ahí. Cuando nosotros tendremos que este objeto, las velocidades, yo hago un zoom, eso quiere decir que yo me acerco, el VA lo acerco a BD, lo voy acercando, acercando al concepto por el concepto de límite. Yo lo que estoy haciendo es que el vector delta B tienda a orientarse en una cierta dirección, que es el ángulo que me va a definir la velocidad y que es el vector que me indica el rojo. Acuérdense que delta B se relaciona con la aceleración, por lo tanto hacia donde vaya delta B es donde va la aceleración. Ahora, esta va a ser la aceleración que nosotros vamos a hablar en este curso, como en la aceleración total que le llaman en algunos libros, o simplemente la aceleración. Esta aceleración va a tener dos componentes, una que hablamos la semana pasada y una que también la había que reforzar, que eran la aceleración centrípeta como la aceleración tangencial. Para eso lo vamos a dibujar y vamos a hablar sobre ellas. Imaginen que tenemos un punto cualquiera, ¿ya? El A o el D, y voy a dibujar el vector de aceleración más grande para que se pueda observar mejor. Para eso voy a dibujar el vector ahí de aceleración. Voy a borrar y lo dibujo. Es el vector de aceleración. Ahora, ese vector de aceleración va a tener una componente, lo voy a dibujar con verde, hacia abajo, hacia el centro de la circunferencia, y una componente que va a ser tangencial, que ahí se están cargando. A ver, que claro, que puede ser que estén todos jugando Zoom a esta hora. Primera vez que me pasa. Ya. A ver. Bueno, voy a esperar un momento que se estaba arreglando un
a iniciar la compartir pantalla. Ahí. Entonces, la aceleración, que el vector rojo, tiene dos componentes. Una componente, podemos decirla en el eje X y una en el eje Y. Y estos van a tener un respectivo nombre. La aceleración tangencial va a ser en naranjo porque es tangente a la curva. Y como es tangente a la curva, va a depender de primero de la componente R, que está descrita acá, y va a depender también de la componente alfa, donde alfa es la aceleración angular que hablamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho de que este cuerpo, al empezar a moverse, puede generar una aceleración que, en palabras muy simples, es que la velocidad angular varía en el tiempo? Entonces, como varía en el tiempo, se genera una aceleración angular. Esa aceleración angular va en esta dirección, por lo tanto, esa aceleración respecto al R me da la aceleración tangencial. Y también hablamos, la clase pasada, sobre la aceleración radial, pero ahora conocemos el nombre exacto que se llama la componente centrípeta. La componente centrípeta de la aceleración. Y ahí tenemos los dos conceptos. Ahora, analógicamente, cuando nosotros hacíamos ecuaciones de una dimensión, en una dimensión, nosotros podríamos calcular tanto la velocidad y la aceleración por gráfico, ¿se acuerdan? En este caso, ya no vamos a calcular la velocidad respecto al tiempo, sino que es la velocidad angular, pero se comporta exactamente igual. Y también, de la misma forma, cuando calculábamos la aceleración versus el tiempo, ahora estamos calculando la aceleración angular, porque depende del ángulo. De la misma forma, nosotros podemos calcular el área bajo la curva, como en el caso de en una dimensión, cuando teníamos la velocidad respecto al tiempo, y calculábamos el delta X, que era el cambio de posición, o en la aceleración tiempo, calculábamos el delta V. En este caso, podemos calcular delta teta, que es el análogo en coordenadas respecto al ángulo de la posición, y el delta velocidad angular, que es el análogo a delta velocidad en una dimensión. ¿Qué pasaría ahora si fuese decreciente? Eso quiere decir que en vez de crecer, la velocidad en vez de aumentar, empieza a disminuir. Entonces, como ahora va a disminuir, eso quiere decir que la velocidad final va a ser menor que la inicial. Mi delta V, si yo quisiera calcular mi delta V, va a ser mi velocidad final menos mi velocidad inicial negativo. Entonces, mi delta V va a ir en esta dirección, es como que fuese hacia acá. Y esa es una desaceleración porque va en contra de mi movimiento. Está aportando, ahí lo voy a dibujar, a que aporte en el movimiento. Acuérdense que si se le está pegando o se me corta la voz, todo esto que está grabado igual después ya habían registrado. ¿Ya? Ahora, entonces, como va en contra de la aceleración del movimiento, hace que empiece a disminuir este vector velocidad a medida que vaya avanzando. De la misma forma, uno podría hacer el ejemplo cuando
inicialmente va a 0 y empieza a aumentar la velocidad. Ahora, con esto abarcaríamos lo que es el concepto de movimiento. La próxima clase hablaríamos ya como entrando a fuerzas, hacer algún tipo de ejercicio. Esta semana sí o sí ahí ya voy a subir algunos ejercicios de velocidad, que son las de las guías que están, y voy a retomar algunos ejercicios de las tareas 1 y 2 para ver si los puedo subir. Tengo que hablar con coordinación sobre eso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya. Sí, la aceleración tangencial iría en contra de la velocidad cuando estés desacelerando, ¿no? Vamos a ver. La tangencial, sí, porque ahora que tenemos este vector rojo, el que estaba acá, cuando estamos calculando el delta B, se puede descomponer tanto en la tangencial como en la centrípeta, y la tangencial va a ir en contra, porque es la componente que va a ayudar a que haya esta desaceleración, porque recuerda que depende de la velocidad angular. Entonces la velocidad angular va a dar negativo, va en sentido contrario al movimiento. Ya. Gracias. ¿Ya? Entonces estén atentos, voy a subir la clase y cualquier cosa por correo. ¿Ya? Cuídense, los vemos. Profe. Chao, chao.